Hola, ¿qué tal amigos? Nosotros somos alumnos de la Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz. Somos de la carrera de Tecnologías de la Información. Yo soy Pedro. Y yo soy Giovanni. Yo soy Sofía. Y a continuación les presentaremos los lenguajes de programación web de escritorio. ¡Arrancamos! A lo largo de los años han transcurrido muchos lenguajes de programación que podemos utilizar hoy en día a la hora de empezar a desarrollar un proyecto. Cada año, los portales web que lanzan un estudio donde se muestran los lenguajes más utilizados por la comunidad de programadores a nivel mundial. Una clasificación que sufre continuos e interesantes cambios. Uno de esos portales es Codeval, que acaba de lanzar una interesante infografía donde se nos presenta cuáles son los lenguajes más utilizados a lo largo de este 2013. Según el portal codeval.com, los lenguajes de programación más utilizados en el 2013 son Python con el 29.8%, Java con el 25.8%, C++ 12.6%, Ruby 9.6%, PHP 7.3%, C 4.9%, JavaScript 3.9%, C# 2.5% y Perl con el 2%. Ahora daremos a conocer los 15 lenguajes de programación más demandados por las empresas. El auge de las nuevas tecnologías, la proliferación de fenómenos como cloud computing, movilidad, big data, etc. está provocando que las empresas necesiten contratar a cada vez más programadores y expertos en no ya uno, sino varios lenguajes de programación. Ahora bien, ¿cuáles son los lenguajes más populares demandados por las empresas? En la posición número 15 tenemos a Ruby. Han pasado casi 20 años, pero los lenguajes de programación orientados a objetos siguen siendo muy populares. Tal es el caso de Ruby. Después de pasar años sin pena ni gloria como el lenguaje de propósito general, supuso una revolución la presentación de Ruby, que rápidamente se convirtió en uno de los grandes protagonistas del desarrollo web. En la posición número 14 tenemos a ASP.NET, el lenguaje de programación para servidores desarrollado por Microsoft. Es más controvertido que lo que hacen muchos de sus competidores, en buena parte porque ha sido desarrollado por Microsoft. Sin embargo, tiene todo lo necesario para construir webs dinámicas y aplicaciones web, por lo que se ha convertido en uno de los favoritos para muchas empresas. En la posición número 13 se encuentra Ajax. Ajax es un conjunto de tecnologías que integran en un único framework. El lenguaje responde al acrónimo de Asynchronous JavaScript y XML y fue popularizado gracias a desarrollos como Google Maps o Gmail. Uno de sus principales méritos conquistados hace ya una década fue el permitir que una página o una aplicación web pueda gestionar nuevos datos, trabajando en segundo plano sin necesidad de recargar toda la página. En la posición número 12 tenemos a Objective-C. Para ser un lenguaje de programación creado en 1980, Objective-C sigue estando en plena forma, tanta que forma parte del core sobre el que se desarrollan los lenguajes de programación que emplea Apple en sus sistemas operativos, siendo el auténtico corazón de iOS. En la posición número 11 encontramos a PHP. Es sencillamente enorme. Actualmente es el responsable de que más de 20 millones de web de todo el mundo puedan seguir estando operativas, incluyendo algunas tan populares como Facebook o Wikipedia. Cada blog construido sobre WordPress o cada web diseñada sobre Drupal usan este lenguaje de programación open source. En la posición número 10 se encuentra Python. Python es un lenguaje de programación de carácter generalista y que tiene multitud de usos, conocido por utilizar un código muy limpio y eficiente.
Es utilizado por empresas como Google o la NASA. Es además el lenguaje de programación responsable de que funcione un servicio como Dropbox. En la posición número 9 se encuentra Perl. Perl fue un lenguaje de programación muy popular en los años 90, especialmente por su capacidad para crear scripts CGI que mejoraban las funcionalidades de las primeras páginas web. Sin embargo, este lenguaje ha evolucionado hasta convertirse en una auténtica navaja suiza de la programación, como muchas veces es denominado. Es capaz de funcionar de una forma muy eficiente en todo tipo de proyectos. Además de ser muy utilizado en desarrollos web, también es utilizado en la administración de sistemas, desarrollo de aplicaciones de escritorio, desarrollo de videojuegos e incluso en áreas tan específicas como la bioinformática. En la posición número 8 se encuentra C. El lenguaje de programación C lleva con nosotros desde 1972 y sigue siendo uno de los más utilizados de todo el mundo. Carece del atractivo que en sí tienen muchos frameworks orientados a la web, pero C sigue siendo esencial en el desarrollo de sistemas operativos o drivers. En la posición número 7 se encuentra el lenguaje C#. A no confundir con C o con C++, C# es en realidad un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado por Microsoft en el año 2000 para competir con Java. No importa si es mejor o peor que el lenguaje desarrollado por Zoom, porque lo cierto es que es un lenguaje cada vez más demandado por las empresas. Y en la posición número 6 se encuentra el lenguaje XML. XML es un lenguaje ubicuo. Miremos por donde miremos, descubriremos XML como forma de definir información estructurada. En la web forma la base de RSS y XHTML. Sirve además como vehículo de comunicación con JavaScript o Ajax, entre muchos otros. Fuera de la web, forma parte del núcleo duro de aplicaciones como Microsoft Word o Adobe InDesign. En la posición número 5 tenemos a C++. Como su predecesor C++ es ampliamente utilizado para el desarrollo de sistemas operativos, aplicaciones de escritorios, drivers y muchos más. Se ha ganado fama de ser más complejo e ineficiente en algunos de sus competidores, pero aún así sigue siendo uno de los más importantes en la actualidad. En la posición número 4 tenemos a JavaScript. JavaScript es uno de los grandes responsables de que la web sea interactiva. Su uso se ha disparado con la llegada de smartphones y tablets, desplazando a Flash en muchas de sus funciones. En la posición 3 tenemos a HTML. Sin HTML no habría web, o al menos no habría web tal como lo entendemos hoy en día. Es el lenguaje natural sobre el que se construyen todas las páginas web e incluso muchas apps para dispositivos móviles. El lanzamiento de HTML5 y su potencial en sistemas operativos como Firefox, OS, demuestra que no solo es un lenguaje del presente, sino probablemente también del futuro. En la posición número 2 tenemos a Java. Java es un lenguaje controvertido, criticado por muchos a pesar de sus conocidos problemas de seguridad. Sigue siendo probablemente el lenguaje de programación orientado a objetos más popular del mundo. En el mundo de la movilidad destaca el hecho de que Google emplea Java como base sobre la que construir aplicaciones para Android, por lo que no aparece que vaya a ser un lenguaje que caiga en popularidad. Y finalmente en la posición número 1 tenemos a SQL. Es cierto que las bases de datos basadas en desarrollo no SQL están creciendo en popularidad en los últimos tiempos, pero sigue habiendo una tremenda base instalada que precisamente se basa en SQL y sus derivados, teniendo además en cuenta el auge de fenómenos como el Big Data. Cada vez más empresas demandan a expertos en programación para base de datos
y ahí SQL sigue siendo el rey. Bueno, y en conclusión, amigos, primeramente en lo que fue el videoblog les mostramos los datos más importantes frente a los lenguajes de programación a lo largo de este 2013, seguido de los datos de las empresas donde fueron cotizados los lenguajes de programación durante este año. Bueno, nosotros nos despedimos. Yo soy Pedro. Yo soy Cecilia. Yo soy Giovanni. Y esto ha sido todo, amigos. Esperemos que este video tutorial les sirva de ayuda. Nos despedimos. Hasta la próxima. Manita arriba. ¡Woo!